Que vamos a empezar a preguntarle a él, lo dicho, os he presentado. Son Germán Alonso y Bertrán Teneche y tienen un proyecto que se llama The Island Revolution Project. Bueno, y sin más, a ver si está por ahí Germán. Muy buenas, Germán, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí que estás ahí, menos mal. Porque como estoy yo solo en el estudio, siempre me pasa lo mismo, que se me cortan las llamadas. Oye, he hecho una presentación de Islandia, y bueno, yo he hecho una pregunta, he puesto un vídeo que hay en la web de las protestas en Islandia, que se me ponen los pelos de punta cada vez que lo veo, de la gente con las cacerolas, la gente, es evidentemente Islandia un país pequeño, pero la gente enfrentándose a la policía, tirando huevos a los diputados, etcétera, etcétera. Bueno, impresionante. Vosotros, tú y Bertrán, habéis estado en Islandia, tenéis este Island Revolution Project. ¿Por qué no te presentas tú, nos dices qué es exactamente este IRP y empezamos desde ahí? Sí, pues bueno, Island Revolution Project es un proyecto documental que trata de traer noticias desde Islandia desde una situación ya post-colapso, cuando la gente ya ha colapsado. Entonces, bueno, la gente sale a las calles porque el colapso es enorme. El sector financiero era 12 veces el volumen del sector público. Entonces, de un día para otro se encuentran que no pueden usar las tarjetas de crédito, que hay restricciones a sacar dinero, un corralito en toda regla. Y es por esto que la gente sale a la calle. Y bueno, nosotros vamos ahí para tratar de contar el antes, el momento y el después. Y sobre todo el después. El después, cómo la gente se adapta, qué tipo de personas tienen un espacio y tienen una voz y tienen una acción después de un colapso tan traumático. Sí. Este tipo de personas que tienen además un afán constructivo y bueno, vamos a recoger ahí todos estos entrevistas de gente principalmente constructiva. Ajá, impresionante. Y bueno, impresionante. Sí, es decir, que no somos periodistas profesionales ni somos gente que trabaja en el audiovisual, pero sí sabemos, manejamos y nos metemos en el pellejo de un periodista y vamos ahí porque hay una carencia de noticias sobre unos hechos que consideramos relevantes. Esta votación vía referéndum, que ellos lo piden, para votar sobre una deuda soberana que se les quiere imponer. Claro. Este movimiento de revisión de la Constitución vía asamblearia y otro punto que nos parece muy interesante, que es una iniciativa sobre los medios de comunicación y cómo cuidar a las fuentes. Es un compendio de las mejores leyes sobre libertad de expresión que están tratando de implantar ahí. Oye, pues... Bueno. Y Germán, perdona que te corte, hemos tratado un montón, acabas de hablar ahora mismo, acabas de dar un montón de conceptos, has empezado por el principio y hemos saltado, y bueno, en esta pequeña presentación que has dado un montón de conceptos, has dado un montón de avisos, de pequeñas pildoritas para que la gente se vaya poniendo las pilas. ¿Por qué no empezamos desde el principio? Dices que de la noche a la mañana, de repente se levantan en Islandia y no tienen sistema bancario, no saben si las tarjetas les van a funcionar, no saben si su dinero va a estar ahí o no, un corralito, pero así, o sea, con todas las de la ley. Yo me he visto algún vídeo y es curioso cómo sale una tarde el primer ministro islandés y a la siguiente es una declaración de un señor que dice que la tele se le funde, se pone todo en negro y sale, como en un luto, un cartelito blanco que va a anunciar el primer ministro que se les ha acabado el dinero. Cuéntanos un poco, tú que has estado allí, vosotros que habéis estado allí, cuéntanos ese principio un poco, ese flash, ese cambio repentino. Bueno, es un shock social tremendo, ¿no? Tremendo. Es eso básicamente. Cuando entras en una situación de corralito, te encuentras que no sabes qué va a pasar. Es una incertidumbre total. Entonces, hay un perfil nórdico de todos los islandeses, aunque tienen también un matiz ahí americano.
pero en principio es gente muy pacífica, no ha habido grandes manifestaciones en Islandia históricamente, pero en ese momento es un perfil que tiene un grado de responsabilidad individual alto y bueno, a su forma, con huevos, con gritos, con cacerolas, con toda la fuerza, pues a la calle a pedir explicaciones y a pedir responsabilidades, porque ellos tienen bien asumidas las suyas, entre comillas. Claro. Y bueno, se monta ahí el revuelo. Claro, y sobre todo la gente joven no sale tanto a la calle, fíjate, que es más la gente a partir de 20 años, 20 y pocos años, los que hasta los maduros, los que protestan con más fuerza. Sí, La gente tiene responsabilidades, la gente que tiene hipotecas, hijos, quieren explicaciones y quieren responsabilidades. Claro, porque Islandia tiene exactamente, es un país pequeño, pero además de población es pequeño, ¿no? Pequeño, quiere decirte, comparado con habitantes, sí. 320 y pico mil habitantes, me has dicho. Sí, 320.000 bueno, aproximadamente. Y yo por los vídeos que he visto había congregaciones de 5.000, 6.000 y 10.000 personas ahí en la plaza de Reykjavik. Yo he visto gente ahí con cacerola y pegándose con la policía sacando porras de estas extensibles, algo impresionante, ¿no? Sí. Quizás esos sean las imágenes más duras de las protestas, sí. Porque la policía hizo también mucha maniobra de contención, sí. de la gente. Sí. Claro, ¿cómo puedes tú cuestionar que esa gente tenga la razón en su puño? Claro. Es de cajón de madera de pino, es una estafa, claro. Es una situación traumática y ante esa situación la gente quiere explicaciones y las reclama y calla el gobierno. O sea que básicamente entonces de la noche a la mañana se levantan, no hay sistema económico, sale el primer ministro a la tele, anuncia que el día anterior no iba a pasar nada, al día siguiente que esto se ha acabado, la gente se echa a la calle, empieza poco a poco, según dices, condicionado por ese carácter, pero poco a poco se va echando a la calle. ¿Y cómo organizan realmente esa lucha, esa respuesta, esa confrontación y esa pedir explicaciones? ¿Cómo se van organizando un poco, etcétera? Bueno, organización, ahí funcionan muy efectivamente las redes sociales. Uh-huh. Ha sido una cuestión bastante, aunque son poquitos pero no están tan cerca, porque Reykjavik son 50.000 habitantes y el resto de la población vive alrededor de la costa, básicamente. Uh-huh. Y bueno, a través de redes sociales empiezan a mover lo que es una consulta popular que dirige al presidente, que es el que tiene el poder de convocar referéndum. Entonces la población lo pide con un impreso, y el presidente, cae el gobierno y el nuevo presidente en una maniobra que algunos califican de populista, pero que le es muy rentable políticamente, pues plantea el referéndum. Uh-huh. Da a la población la posibilidad de decidir si asumir una deuda soberana o no. Uh-huh. Este presidente también se encuentra entre la espada y la pared. Pensamos, porque a Islandia se le aplica la ley terrorista por una cuestión económica. Sí. Entonces, este movimiento del presidente es, entre comillas, inteligente, uh-huh. Porque dice, a ver, tengo aquí al gobierno de Inglaterra, al gobierno de Holanda, presionándome para que acepte un tratado para asumir una deuda soberana por el cual respondería mi país con todos sus bienes, y yo esto no puedo afirmarlo. Más cuando la gente me ha presentado aquí una parte importante de la población presenta un impreso diciendo que quiere que se le pregunte. Ajá, claro. Y se plantea la primera cuestión, el primero de los dos referéndums que van a tener lugar. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre esos referéndums, entonces. Bueno, nos hemos saltado, porque me contaste un detalle muy curioso, ¿no? De gente, pues evidentemente vosotros habéis estado allí bastantes días, me comentaste, y conocisteis sí. Un montón de gente variada, fuisteis sin conocer a nadie allí a Islandia, sí. Una vez que ya se había producido el derrumbe, y conocisteis a gente tan curiosa como me comentaste, como el personaje que a través de las redes ha sido el que más ha movilizado, ¿no? A la gente. Un poco como detalle de lo que ha sido la movilización de redes sociales, ¿no? Sí, cuando pasa esto, cuando pasa un colapso tan grande, la gente empieza a pensar de forma diferente. Uh-huh. Entonces, bueno,
esta persona, este chico, un chico muy jovencito, no recuerdo el nombre ahora, pero sé que gestiona las consultas de la población, las propuestas de la población. Por eso ya entramos dentro de una reunión nacional, que es lo que llevará a una revisión de la Constitución. Yo esta pregunta la respondería mejor con qué personas entran en la vía pública después del colapso. Entonces tenemos a Birgitta Jonsdottir, que es una señora que es poeta, música, y que forman un movimiento que se llama The Movement, el movimiento, y que coge a gente de muy diferentes ámbitos, de izquierdas, de derechas, de todo tipo de ámbitos, que se unen para formar un grupo que no tiene la forma de partido político, pero un grupo que se presenta a las elecciones y sacan 4 escaños. Es la gente que más propuestas está presentando, es el grupo que está moviendo, tratando de implantar esta ley de medios de comunicación transparentes, protegiendo las fuentes. Está tratando de cambiar los fundamentos en los cuales se basa gobierno y parlamento. Les es muy difícil porque el resto del parlamento es la gran parte, y porque bueno, al final hay unas leyes económicas que rigen y que son iguales en todos los países. Claro. Me dices entonces que organizan este movimiento de movement y consiguen, dices, consiguen que se planteen 2 referéndums, ¿no? La población pide una explicación y hay 2 referéndums. Llévame un poquito entonces por cómo es ese proceso. Es presentar un impreso que dirigen al presidente. El presidente decide ofrecer ese referéndum a la población. Esto ya cuestiona cuánto poder tiene un presidente, cuánto poder tiene una sola persona, ¿no? para hacer esto. El primer referéndum sale 94%, 95 creo. ¿Qué pasa? Que después el gobierno lo que hace es ir a negociar de nuevo con Inglaterra y con Holanda, y plantean otro acuerdo, que es una mejora del tipo de interés de esa deuda soberana. Entonces la gente vuelve a protestar y vuelve a presentar sus impresos, y lo que se plantea es un segundo referéndum. Fuerzan un segundo referéndum. Y entre el primer referéndum y el segundo lo que hay es una especie de batalla mediática, donde el expresidente del Banco Central sale, después del colapso, sale de la presidencia del Banco Central y acapara gran parte de los medios de comunicación. Entonces ahí se plantea unos análisis día a día en todos los medios de comunicación, donde se usan maniobras de un poco miedo, ¿verdad? Porque dicen, si no aceptas esta deuda soberana, lo que vas a tener es un incremento de los impuestos horrible, etc. Entonces, lo que pasa ahí es que la gente no es... lo tiene muy claro, en el fondo lo tiene claro, y en el segundo referéndum sale un no por 56%. 56%. Es menos, pero haya trabajado el aparato mediático perfectamente. Claro. O sea que, y entonces en el segundo referéndum se decide no aceptar esa deuda soberana. ¿Qué paralelos hay, qué paralelismos hay con Grecia? Es decir, tenemos 2 caminos, ¿no? España está ahora mismo hemos llegado a una encrucijada, ¿no? A una bifurcación del camino, y por un lado ha tirado Grecia, en realidad, que sería un ejemplo a seguir, y por otro lado podríamos decir que ha tirado Islandia. Nosotros estamos empezando a tirar ahora mismo en España por el camino de Grecia. Es decir, aquí no se está diciendo absolutamente nada, se ha capado realmente a los medios de comunicación en la información sobre Islandia, y parece que España, las noticias que yo leo hoy mismo en El Mundo, las que acabo de leer, vamos por el camino de Grecia, ¿no? Islandia entonces decide coger otro camino. Tú me dices, se hacen esos 2 referéndums, voy bien, ¿no? Con el resumen más o menos, ¿no? Sí, muy bien. Sí. ¿Vale? Y entonces Islandia decide, después de un movimiento ciudadano, de plataforma, es decir, que aquí no es que la gente vaya y decida, o sea, no hay ningún político que de por sí coja y dé la solución, no, los políticos iban a tirar por donde ha tirado Grecia. Allí es una plataforma y la presión y el movimiento ciudadano el que decide que
no van a aceptar la deuda de los bancos, porque es deuda privada, ¿verdad? No van a aceptar que el Estado pague esa deuda que han acumulado los bancos, que igual que en España es impresionante, ¿no? Una vez que deciden que no, es decir, una vez que tiran por el camino por donde no ha ido Grecia, y ya sabemos por dónde está yendo Grecia, porque nosotros además yo he hecho ya unos cuantos programas especiales de Grecia, ¿qué le pasa a Islandia? Es decir, coge el camino de no voy a aceptar pagar esa deuda, ¿y dónde va? ¿Qué es lo que va pasando? Síguenos contando. Sí, bueno, lo primero, la implicación del no es que se plantean soluciones alternativas para garantizar los depósitos que tienen los usuarios en Holanda y en Inglaterra, básicamente. Uh-huh. Esa deuda, esos depósitos se garantizan por los inmovilizados de estos bancos en estos países. Uh-huh. Uh-huh. Esa es la garantía. Y así se completa el 90% del montante de los depósitos. Uh-huh. Eso por un lado. Después, Islandia es muy importante saber que tiene su moneda única, tiene la corona islandesa, y en el caso de Grecia lo que tiene es una moneda que es común a otros países diferentes. Islandia puede usar la herramienta de la devaluación de su moneda, por lo cual los islandeses han pagado. Desde el 2008 lo que sucedió es una devaluación, que es un ajuste automático, sí. Muy fuerte, por el cual su dinero vale menos, sus deudas son más, y bueno, y el ajuste es rápido. Por esa vía el ajuste es rápido. No hay muchos, en el sistema económico actual no hay muchas más herramientas. Uh-huh. ¿Qué pasa con Grecia? Pues Grecia no puede hacer uso de esta herramienta de política económica, de cambiar el valor de su moneda. Uh-huh. Con Grecia... Entonces lo que le queda a Grecia es asumir esa deuda de forma soberana. No tiene otra herramienta, a no ser que sea legitimar parte de la deuda. Claro, que es lo que está proponiendo alguna gente, la plataforma para auditar la deuda de Grecia. Evidentemente lo que está proponiendo, esa es una de las cosas. Incluso hay gente que propone salirse del euro, y gente que propone incluso salirse de la Comunidad Económica Europea para poder hacer las mismas y tomar las mismas medidas que ha tomado Islandia. Y entonces en Islandia se quedan sin dinero, aseguran esos fondos esas inversiones, ¿no? Esas cuentas de gente que había invertido, devalúan la moneda, y entonces llega el momento en que los islandeses tienen que empezar a tirar para adelante. Evidentemente encogen la economía, la gente, ¿cómo se ve? O sea, quiero decir, vosotros habéis ido y habéis visto cómo está Islandia. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Una vez que decide que no va a aceptar esa deuda como soberana, que no va a pagar esa deuda que es privada, no la va a avalar con el dinero público, ¿qué es lo que sucede en Islandia? ¿Cómo se vive ahora en Islandia? ¿Cómo están los islandeses ahora? Pues claro, tras un ajuste tan traumático y después de 3-4 años, pues Islandia está empezando a recuperarse, está empezando a crecer, uh-huh. Lo cual puede ser muy bueno para muchos analistas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasó también es que ciertos tipos de actividades se fueron de ahí, no tenían el lujo, todo el lujo que había hasta el 2008. Uh-huh. Y actividades como empresas de aluminio, etc., pues un poco dan espacio a otro tipo de actividades. Nosotros entrevistamos a gente que se había formado en colectivos de diseñadores, por ejemplo, a gente que está empezando a hacer un banco 100% verde, iniciativas de cultivos orgánicos, en fin. Empieza a tejerse un poco otro tipo de actividades. Sí. Y el dinero, que se quedan con poquito dinero, porque al final la devaluación es perder dinero, trabaja dentro de Islandia. Ajá. Trabaja dentro de Islandia. Sí, entonces, sí. Es un cambio de mentalidad. O sea que toda la gente que trabajaba en el sector financiero, gente muy joven que tendría que estar estudiando en la universidad y salía de los estudios para ganar mucho dinero, pues cambian las mentalidades y empiezan a ver que eso ha sido muy rápido, porque realmente el proceso es desde el 2001 al 2008, son 7 años, no es mucho tiempo, sí. Que en 2001 es cuando se privatizan parte de la banca privada, parte de la banca pública, perdón. Entonces, es muy visible que en 7 años el proceso que ha pasado
Entonces, cuando viene el colapso, después piensas de forma diferente. Dices, a ver, yo lo que quiero es una economía que sea sostenible, que mañana pueda seguir funcionando. Un poco la avaricia va a un segundo aspecto. O sea que la especulación y la avaricia, el quererse hacer rico en 2 días, estar especulando, en este caso en Islandia, como se hacía con dinero, o aquí con pisos, la gente se produce un cambio dramático, ¿no?, de mentalidad, y hay que ajustarse a otra forma de producir, ¿no?, una economía diferente, no especulativa y avariciosa y bueno. Exacto. La gente, las economías familiares como unidad económica se dieron cuenta de que habían refinanciado sus casas para cambiar el salón, para comprarse un coche, era muy fácil, somos muy humanos, somos muy automáticos muchas veces. Entonces, habían refinanciado sus casas, su casa de la garantía. Y ser propietario de tu casa en Islandia es muy importante, es un orgullo. Eso es comparable con España, ¿eh? Sí. Nos han transmitido nuestros padres que es muy importante tener la propiedad de las casas. Sí. Y ahí entra la posibilidad de que tú puedas refinanciar tu vivienda o puedas meterte en una hipoteca y además comprarte algo más. Esto es muy peligroso. Claro, esto es muy peligroso. claro. Hay una entrevista que lo explica muy bien. Estuvo fuera en el 2000, volvió en 2007, dijo, qué locura es esta. Claro. Qué extraña idea ha comprado la gente. Claro, o sea que... Entonces es una especie de ceguera que es fácil caer. Claro. Bueno, pues lo mismo que ha pasado aquí en España. Y para hacer mención a aquellos que nos escuchéis, os vuelvo a comentar, Germán Alonso y Bertrand Techene, no sé si se pronuncia así, Techene o Techen o cómo se pronuncia. Techene, sí, vale. Vale, pues tienen una web, tienen además un canal en YouTube, ¿verdad? Yo lo he estado mirando, y además también tienen una página en Facebook que se llama Iceland Revolution Project, y estos 2 chicos, que no son profesionales de la prensa, se fueron a Islandia a grabar y a entrevistarse, a conocer la gente, a ver qué es lo que había pasado en ese país, porque había una oscuridad de comunicación, de información, aquí en España y en todo el mundo, evidentemente, impresionante. Si por favor podéis, yo os recomiendo que vayáis y busquéis en internet ese Iceland Revolution Project y que de paso os metáis allí, veáis las entrevistas que hay, que son impresionantes, y que de paso, oye, pues apoyéis a estas 2 personas que se han ido para allá, que quizás necesiten ayuda o pues eso, comentarios, etcétera, apoyo, incluso técnico, porque todas estas entrevistas y toda esta información necesita salir. Estamos en España en un momento en el cual necesitamos empezar a enterarnos de las cosas y de las opciones que tenemos en este país, y estas 2 personas son algunas de esas personas que están haciendo una labor porque nos enteremos y tengamos esa opción de cambio. Oye, pues entonces, Germán, volviendo, entonces Islandia... Tengo que decir, perdona, sí, dime. Perdona que te corta, tengo que decir que el día de la votación del segundo referéndum, 9 de abril del 2011, que es cuando nosotros vamos para allí, solo hay 2 medios de comunicación durante la jornada grabando. Sí. Uno es Al Qaeda y el otro somos nosotros. Al Qaeda dices Al Jazeera. Al Jazeera, perdón. Sí. Que los de Al Qaeda es muy diferente. son los del Bin Laden y van un poquito diferentes, pero vale. Al Jazeera y vosotros, entonces. O sea, nadie más. Exacto. No había nadie más. Nadie más, el resto es turoperadoras de información. Mi madre. Reuters, en fin, imágenes de archivo que circulan y que se complementan con estos. O sea, que es que nos tienen todo el día aquí atontados con la propaganda y todo el día con los ojos cerrados para que no nos enteremos de nada. Bueno, pues Islandia toma ese camino que es contrario o diferente al que ha tomado Grecia. Evidentemente no tiene la presión de la Comunidad Económica Europea, pero bueno, también hay que decir que los políticos de ahí hicieron su buena labor para intentar, junto con los medios de comunicación, aplacar y llevar a su población a donde ellos querían. No lo consiguen. Tienen esos 2
dos referéndums, y en el segundo, evidentemente, los ciudadanos deciden que no se van a hacer cargo de esa deuda de los bancos, de esa deuda privada con el dinero del Estado. Bueno, pues eso es como el lado técnico, y luego me has empezado a comentar el lado más humano, ¿no? Es decir, ese cambio de conciencia, ese cambio de entender la vida y las relaciones, y evidentemente cambia la economía, es decir, la gente tiene que empezar a organizarse entre ellos para ayudarse, bueno, unos a otros, y cambian esa forma de relacionarse. Cuéntanos un poco más entrevistas que hayas tenido, y ponnos algunos ejemplos de esa gente con la que habéis hablado, que me contaste el otro día, que la verdad es que son increíbles. Pues bueno, aparte es muy interesante lo de Vitita y del partido político de Movement, también Guna, esta persona que estuvo fuera en el 2000, volvió en el 2007 más o menos, y ahora está implantando un banco verde. Y mire, es otra entrevista muy interesante, que trabaja en el sector financiero, con muchas personas a su cargo, y después del colapso decide montar una empresa para viajeros, que no turistas. Su padre además fue el explorador más conocido, más importante de Islandia además. Muy crítico ahora con el sistema. También tenemos este colectivo de diseñadoras que bueno, explican cómo trabajan ellas, ¿no? Compartiendo información, con mucha transparencia con los proveedores, gente que se dedica a tareas creativas, a crear moda. Ya no hay las tiendas que había de supermarcas en la calle más comercial de Reykjavik. Ajá. Pero sí que hay más tiendecitas con estos colectivos donde pueden atender a la gente 4 horas por semana, se reparten el trabajo de atención al público y después se pueden dedicar a crear sus obras y ponerlas en la tienda. Gente que monta sus tiendecitas con cosas más orgánicas, mucho más locales. Al final se vuelve a tejer, Ajá. a tejer una economía basada en lo local, lo que tienen allí, y bueno, y más transparente, más colaborativa, claro, porque claro. Lo que había antes era una avaricia, la individualidad, el hacerse rico uno. También está el sector de la pesca, que es una cuestión históricamente fundamental en Islandia. Uh-huh. Principal base de alimento es la pesca que tienen esos mares, y va a ser una cuestión fundamental a la hora de evitar entrar en la Unión Europea, porque está en el programa de ruta, claro. que entre en 2014 y 2015. Claro. Pues, o sea que, fíjate, porque estamos delineando lo que serían los puntos, la manera, la forma de salir de este caos, del agujero donde nos estamos metiendo, que es justo lo contrario de lo que ha estado haciendo Grecia hasta ahora. Es decir, que estamos diciendo que no a pagar con nuestro dinero público la deuda de la gente, de las empresas y de los bancos privados, de ese dinero que se ha creado, esa deuda que se ha creado a través de la especulación, en la que sí, evidentemente, todos los ciudadanos nos hemos metido, porque evidentemente nuestra mentalidad así lo de gasta, compra y endeúdate. Decimos que no a ese pago. Evidentemente esto nos ayuda a evitarnos algunos recortes que empiezan a ser en Grecia desastrosos, es decir, están llevando a un auténtico genocidio de la sociedad. Y me dices que entonces eso se compensa, es decir, una vez que dices que no, otro de los caminos es empezar a tejer redes locales de comercio, es decir, es la vuelta a quizás a como estábamos en España en los años 90, los años 80, es decir, el negocio más pequeño local, aquella persona que hace un negocio sin tanto intermediario, que compra el producto más cercano, que como lo compra más cercano y lo produce, puede poner él y controlar mucho más el precio sin que haya un especulador o una economía especulativa de por medio, una empresa gigante que quiere forrarse. Evidentemente el productor va a ganar más dinero. Si hablas, por ejemplo, de agricultura, ahora no gana ni un duro el que cultiva crédito bajo. Pepino. Dice que crédito bajo. Oye, esto te llamo Germán en 2 minutos y seguimos con la conversación, que esto está muy interesante. Sí. Venga, pues te voy a llamar antes de que se nos vaya esto del crédito bajo. Te llamo y te completamos ya la entrevista para hasta el final de la hora. Pues hasta dentro de un segundito, Germán. Muchas gracias. Perfecto. Hasta ahora. Bueno, pues estamos hablando con Germán Alonso.
Germán Alonso se fue con Bertrand Techene a Islandia, y en Islandia lo que hicieron fue, después del colapso, empezar a entrevistar, empezar a ver cómo vivía la gente, de qué forma se habían vuelto a reorganizar, es decir, de qué forma habían vuelto a organizar su economía, y bueno, pues a falta de información de medios de comunicación, léase País, Mundo, la cadena SER y la madre que los trajo, bueno, pues se fueron ellos para allá con su cámara y su micrófono y empezaron a entrevistar a la gente y a documentar exactamente lo que había pasado. Es increíble porque los dos únicos medios de comunicación que había en esa segunda votación, donde se decidía el futuro de Islandia, es decir, decidir endeudarse, decidir utilizar el dinero público y empobrecer al país al máximo y endeudarse por 50 años o por todo el futuro, o ese camino, que es el que ha tomado Grecia, o el camino de al lado, pero que te lleva a otro punto, a otra dirección muy diferente, que es el que tomaron ellos, el de decir no a pagar con dinero público la deuda de empresas privadas. Evidentemente no es la panacea, porque como estáis escuchando, hay que volver a reestructurar, es decir, hay que volver a crear un tejido económico, hay que volver a crear un tejido evidentemente industrial, hay que confiar en la industria, hay que confiar en la agricultura, hay que confiar en la ganadería, hay que confiar en los recursos del propio país para poder empezar a salir y así hacer que los ciudadanos volvamos otra vez a caminar poco a poco y volver a como estaba España quizás hace 20 años o 15 años, que tampoco estábamos tan mal, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con esta entrevista con Germán. Como quedaba poco saldo aquí de teléfono y aquí vamos de prestado, pues nada, en 2 segunditos que cojo a Germán otra vez, me lo traigo y volvemos a seguir con la conversación. Recordar que se meten de la noche a la mañana, sale su primer ministro en la televisión y les empieza a decir que allí no hay ni un duro, que están en una crisis impresionante y que de aquí a ver cómo salimos. Oye, pues entonces, Germán, nos estabas contando esa nueva manera de organizar la economía, que salen gente, colectivos que empiezan, pues eso, a tejer esa nueva economía, empiezan a ayudarse unos a otros y evidentemente te olvidas del lujo, del hacerte millonario de la noche a la mañana, del pelotazo, y vuelves a confiar en una economía de producción, es decir, aquello que tú produces es lo que te da el dinero, ¿no? Lo vendes o lo cambias o lo que sea, ¿no? Exacto, y bueno, además eso sería una batalla, ¿no? En el campo económico. Justamente eso, o empiezas a actuar de esa forma, rechazas otras opciones, islas las opciones que vienen de pues bueno, superempresas multinacionales que tienen el poder, muy vinculadas con el poder político, empiezas a consumir más verde también, un poco aplicas amor a el dinero, porque tú seguramente, pues bueno, tienes gente que quieres y no quieres y tú mismo te tienes que querer a ti mismo y quieres que tus actos económicos reviertan en ti y en tu entorno de una forma positiva. Esa es la batalla económica. Yo creo que estamos en guerra económica. Y el otro espacio es el político, es reclamar derechos políticos. Ya tenemos los derechos humanos, pero el derecho político, el cambiar esta democracia mentirosa que hay que adjetivarla con real para devolverle el concepto y la sustancia originaria. Esto es otra batalla, el recuperar derechos políticos, y esto se hace a través de la revisión de la Constitución que ellos han hecho. Claro. Pero esto va a revertir también en que la política te vuelva de una forma también positiva para los ciudadanos. Claro, pero aquí estás dando en el clavo de qué es lo que pasa en España, aquí estás dando en el clavo de lo que pasa aquí desde la transición, bueno, y estás dando en el clavo además también de lo que ha sucedido, bueno, pues hace escasas semanas, que ha sido
el que los dos partidos mayoritarios aquí en España se han unido para cambiar esa Constitución que nos llevan diciendo desde la transición que aquello era impensable, que no se podía hacer, para meter una pequeña línea en la cual, sabiendo lo que ha pasado en Islandia y lo que puede pasar en Grecia, bueno, pues esa pequeña línea dice que en España el pago de los intereses y de la deuda e intereses externa es prioritaria a cualquier otro pago. O sea, es decir, aquí van a meternos tijera hasta que nos quedemos en calzoncillos, y si nos la pueden meter más, nos la van a meter más, ¿no? O sea, que estás hablando, es que estás hablando, claro, de un cambio de concepto tan brutal, pero parece mentira. Si es que no hace nada estábamos viviendo así, es decir, no hace nada, no había unos poderes, no había una globalización tan brutal, no había una dependencia del resto de los países tan brutal, no había unos monopolios, unas macroempresas tan brutales que pudiesen controlar tu vida de pe a pa, ¿no? No estamos así. Exacto, entonces, pero claro, ya estamos en una era que sabemos que el problema, este problema económico de modelo ocurre en casi todos los países. Bueno, en Cuba no, en países que no. Ocurre en la mayoría de los países, con lo cual podemos pensar dónde está la batalla para contrarrestar eso, y la batalla está también en tomar las mismas acciones. Claro. En muchos sitios diferentes. También el conseguir la fuerza política dentro de las instituciones. Yo creo que podemos entrar dentro del poder político y cambiarlo desde dentro. Vale, oye, una cosa, porque has dicho lo de Cuba y me va a sonar que de repente me van a mandar 500 mails diciéndome que soy ultracomunista y tal. Vamos a ver, Cuba, pero Islandia no es comunista, ¿no? O sea, me estás diciendo, es decir, que hay de todo. Hay izquierdas y derechas que no tienen por qué seguir este modelo absolutamente desbaratado, de consumo y de absoluto especulación. Es decir, que la producción, es decir, producir o una economía más racional y una manera de entender la vida mucho más acorde con lo que son los valores humanos, no tiene por qué ser de izquierdas o de derechas, tiene que ser de personas, ¿no? Te lo digo porque te juro que seguro que de esta me vienen 500 mail diciéndome que soy comunista, o sea... Esto hay que sacudírselo, esto no lo tenemos que sacudir ya, ¿no? Izquierdas, derechas, en fin, lo vemos, PSOE y PP se ponen de acuerdo para... No, o sea, no... Hay que empezar a aplicar la inteligencia en nuestras acciones, y yo creo que todos podemos, depende del grado de ceguera que nos queramos vivir. Pero bueno, he dicho Cuba porque es un país que es, desde el punto de vista económico, quizás sea el más sostenible. Pero, no, eso sí, tiene un embargo, no se relaciona con que se relaciona a su entorno. En fin, podría haber dicho otro, pero lo que hay que entender es que tenemos la fuerza y la posibilidad de tirar todos en el mismo sentido, de cambiar las cosas. Yo animaría a la gente. Hay un problema, la gente buena no está en la política. La gente buena no está en la política. Y lo que tenemos es las mismas opciones siempre. Claro. Háblanos. Entonces nos van a elegir entre lo muy malo, ¿no? Claro. Háblanos, por ejemplo... a la gente. Sí. No, y perdona que te corte, perdona que te he cortado, pero es lo que dices, que la gente buena normalmente no está en política. Háblanos un poco de Brigitta, por ejemplo, porque me decías que era un ejemplo a seguir. Háblanos un poco de ella. ¿Cómo la conocisteis? ¿Cómo os aproximasteis? ¿Qué entrevista habéis tenido con ella, etcétera? Sí, bueno, Brigitta la conocemos a través de un contacto en la universidad con una profesora que ya estaba preparando una asignatura sobre la crisis que había pasado allí. En Islandia tú puedes estudiar desde 0 años hasta la universidad, lo paga el Estado. Eso es muy importante, es una educación, un conocimiento de las problemáticas profundo. Y esta señora nos lleva a Brigitta, nos da su contacto. Y la entrevista con Brigitta es maravillosa porque es una persona que se mete en política por pura responsabilidad individual y por puro afán de cambiar las cosas desde dentro. Y ella lo está intentando. Es muy difícil porque te encuentras con en fin, toda una serie de burocracia, y aquí es infinitamente mayor, pero una serie de frenos
muy importante. Sí. Entonces, Brigitte va a poder hacer, tampoco va a poder hacer mucho, Sí. siendo realista. Ajá. Pero bueno, es una voz crítica, una voz de verdad dentro del poder político. Uh-huh. Y es una entrevista maravillosa porque es muy constructiva, muy positiva, muy crítica, muy clara. La verdad es que es inspiradora. Uh-huh. Nos gustará traducir los vídeos que hay en YouTube, Sí. porque realmente es interesante lo que dice. Uh-huh. Y la verdad es que te anima a dar el siguiente paso, ¿no? Claro. Empezar a construir alternativas a lo que ya hay. Claro. Te iba a preguntar sobre Brigitte y te ibas a preguntar sobre el cuando llegáis allí, porque esto es otra cosa, hablando de implicación ciudadana, cuando llegáis allí la gente se abre a vosotros, porque esa es otra cosa que se ha dicho, ¿no? Es que los irlandeses son muy cerrados. Bueno, creo que llegáis allí sin conocer a nadie. Y con todo esto quiero resumir la idea de que la gente dice, no, es que es un pueblo muy pequeño, son muy cerrados, por lo tanto, claro, pues ellos pueden manejar a sus políticos, pero bueno, claro, no se abren mucho al exterior, están más blindados. No, o sea, vosotros llegáis allí y hay lo que hay en cualquier otro país, una clase dirigente que se ha sentado, que se ha aposentado, que ha metido a todo un país básicamente en un fervor de consumo de muchísimo cuidado, la gente se deja llevar por ese fervor y luego cuesta quitarles a estos que no les han quitado todavía, sino que es que sencillamente han llegado algunos con un buen corazón y les han empezado a dar un poco de meneo y eso cuesta, y vosotros llegáis allí y para aprender o para saber todo esto, llegasteis allí sin conocer a nadie. Cuéntame un poquito también ese empuje, un poco para darle una pincelada de toque a cómo son los islandeses, que la gente no piense que son tan diferentes. No, la verdad es que no son muy diferentes, tienen 2 brazos, 2 manos. Sí, casi son iguales. Lo que sí es que han elegido, siempre han sido más responsables a la hora de elegir poderes políticos, aunque estén dentro del sistema económico y haya el mismo juego con el poder económico, política y los poderes económicos. Es gente cautelosa a la hora de, un poco ambigua a la hora de cantarse por un sí, por un no. Esto lo preguntamos a todos los entrevistados, ¿qué crees que va a salir? Entonces decían, bueno, lo ponen todo en una balanza, pues si sale el sí pasa esto, si sale el no pasa esto otro. No todos, pero muchos tenían esa cautela. Y son accesibles. Date cuenta que Islandia es un país de 320.000 habitantes y una ciudad como Reykjavik, de 50.000 habitantes, hay todo un estado. Y encontramos que la mayoría de gente que preguntamos hablan con nosotros y además nos facilitan otra gente que puede hablar. O sea, es gente que muy analítica y con un sentido de la responsabilidad muy fuerte y que no tiene problemas para hablar contigo. Hay una anécdota que nosotros entramos en el Parlamento pensando que es la sede de Wikileaks y vemos al señor conserje y yo le digo, queremos hablar con el jefe de Wikileaks, pensábamos que era, y realmente sale el Parlamento y ese señor pues se levanta, abre la puerta, vemos al presidente, sale una señorita y nos dice de dónde venís, en fin, y ahí me invento yo que venimos de la jaula abierta. Y bueno, nos dice que no es posible la entrevista, pero entramos en el Parlamento sin ningún tipo de problema. No hay ejército en Islandia. Esto es otro punto. Sí. Pero es tan accesible como que tú puedes entrar al Parlamento y preguntar si puedes hablar con el presidente. Es accesible. Bueno, o sea que desde luego tenemos Islandia como otro ejemplo, la otra dirección que podemos tomar, un ejemplo más de lo que podemos hacer en vez de empezar a pagar dinero, porque aquí parece que estamos echando dinero al agujero y esto no termina nunca de llenarse, el agujero es descomunal. ¿Qué soluciones darías tú, con lo que habéis aprendido de Islandia, con llegar allí, con hablar con la gente, ver el ejemplo? ¿Qué recomendarías en España? ¿Qué te gustaría que pasase? ¿Qué tienes en la cabeza? Ahí me gustaría que hubiera esa unión de todos, porque somos conscientes de que esto tiene que cambiar. No, si no, lo que nos queda es lo que dices tú, 20 años de rescate pagando una deuda que no nos correspondería.
En Islandia, ¿por qué pasa también? Porque es muy traumático, pasa de la noche a la mañana. Entonces, todos se unen, porque ¿qué pasa aquí? Y ven la solución más clara. Entonces aquí está pasando poco a poco y es más difícil darnos cuenta de que la solución es que todos pidamos una auditoría, que todos que empecemos a entrar dentro de los poderes políticos, que nos animemos a participar en política y una vez dentro, desde los niveles locales también, que las arcas de las entidades locales trabajen con las empresas locales, un poco una transparencia entre poderes públicos y poderes económicos, y que se aplique un criterio ético, un poco empezar a tejer desde abajo. A nivel nacional va a ser más difícil en España si lo comparo con Islandia. Tenemos muchas divisiones, tenemos un rojo y un azul congénito, que no sé de dónde viene la guerra civil, no lo sé. Sí. Tenemos la división de autonomías, tenemos muchas divisiones y unos medios de comunicación que lo que fomentan es que nos dividamos más y más y más y más. Esto solamente es la contrafuerza es la inteligencia colectiva, que podamos unir ideas y hacer fuerza todos juntos. Bueno. Entonces nosotros propondremos ciertas propuestas en el ámbito económico y también en el ámbito de recuperar derechos políticos y de ponernos de acuerdo para, hacer esa fuerza en el mismo sentido. Vale. Bueno, pues ahí ya tenemos dos ideas nuevas, ¿no? Una es la de decir no y otra es la de pedir primero un referéndum y luego decir no y luego además pedir una reforma de la Constitución. O sea que ideas las tenemos y ejemplo los tenemos, ¿no? Para no seguir detrás de Grecia tenemos el ejemplo de Islandia y podemos hacer la Spanish Revolution. O sea que también podemos inventarnos algo completamente nuevo, pero ahí das en la clave, está claro. Primero es la concienciación de toda la gente, la voluntad, es decir, pero para eso evidentemente la gente tiene que estar informada, enterarse de lo que hay y saber que hay otras posibilidades, porque aquí estamos bastante limitados en ese sentido, evidentemente con la prensa capándolo todo, y luego, aprender, crear otro concepto nuevo, y quizás no tan nuevo, y mirar atrás un poco y sacar el concepto de donde hemos estado, ¿no? Es decir, de una economía mucho menos especulativa, mucho más productiva y más mirando hacia la persona, hacia el ser humano, que hacia el dinero y ganar pasta de la pasta, ¿no? Hacer dinero del dinero. Germán, yo no vamos a tener que ir porque esto ya empieza a alargarse mucho. De todas maneras, sabes que estaremos en contacto. Te doy muchísimo las gracias por haber estado aquí. Ha sido una horita, pero por lo menos es una perlita para que la gente empiece a entender que hay otra salida. Hablaremos porque nosotros nos vamos a Grecia y después nos vamos a Islandia y estamos en contacto. Te doy de verdad las gracias, muchísimas gracias y un abrazo sincero y oye, estamos en contacto, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por darnos voz aquí y poder decir que Islandia es un observatorio y un laboratorio. No hay que quitar los ojos a Islandia. Me gustaría dejaros el correo electrónico por si hay gente que sí, por supuesto, dilo. Colaborar. Sí. Es icelandreport@gmail.com. Icelandreport, leído literal, @gmail.com. Perfecto. Pues nada, oye, ¿algo más que quieras añadir de último? ¿Alguna idea? ¿Algo que se te ha quedado en el tintero? Que seguro que habrán sido 100.000 cosas, pero bueno, ¿algo más? No, simplemente que la gente se vote a ella misma. Esa es una buena idea. Vótate a ti mismo y aplica amor al dinero. Cuanto más apliques, más te va a revertir a ti mismo. Y esto, es las dos batallas que vamos a tener ahora y que las armas con las que vamos a tener que luchar no son pistolas, es el dinero y nuestra capacidad de decir y de inteligencia de decir no a lo que hay que decir no y tener alternativas. Bueno, pues ahí vamos, a eso vamos, así que nada.